¿Alguna vez has recogido a un desconocido al borde del camino? O quizás alguna noche oscura, tú fuiste quien levantó el pulgar esperando que alguien se detuviera. Lo que para algunos es un gesto de solidaridad o una simple aventura, para otros, ha terminado en auténticas pesadillas. A lo largo de los años, cientos de personas han desaparecido, han sido víctimas de hechos siniestros o han vivido experiencias que desafían toda lógica, todo por detenerse en el lugar y momento equivocados. En este video, te contaré 3 historias reales, documentadas por testigos y sobrevivientes, sobre autostopistas que jamás debieron subir o dejar subir a un vehículo. Prepárate para descubrir relatos tan perturbadores que te harán pensarlo 2 veces antes de volver a confiar en un desconocido al costado del camino. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para el terror. Historia 1. La pasajera sin destino. Era una noche fría de otoño en las afueras de un pequeño pueblo llamado Elmswood. El reloj marcaba las 11:42 de la noche y la niebla cubría la carretera como una sábana espesa, reduciendo la visibilidad a menos de 20 metros. Daniel, un joven de 28 años, volvía a casa tras visitar a su madre enferma en el hospital de la ciudad vecina. La radio del coche apenas funcionaba y la calefacción lanzaba aire templado con dificultad. Iba solo, cansado, cuando, al borde de la carretera, entre la neblina, divisó una figura. Era una mujer joven, empapada por la llovizna, con un vestido blanco y una maleta antigua a sus pies. No levantaba el pulgar ni hacía señales, solo miraba fijamente al asfalto. Daniel dudó. No era común ver a alguien tan tarde, en esa zona rural. Pero pensó: tal vez necesita ayuda. Tal vez tiene frío. Tal vez solo quiere llegar a casa. Se detuvo. ¿Te llevo a algún lado?, le preguntó, bajando la ventana. La mujer asintió lentamente, sin decir una palabra, y subió al asiento trasero. Daniel lo notó raro, pero asumió que tal vez estaba asustada o nerviosa. Le preguntó su nombre. No respondió. Solo murmuró una dirección. Al final del camino, la última casa. Durante el trayecto, Daniel intentó entablar conversación. Preguntó si vivía por allí, si todo estaba bien, si necesitaba llamar a alguien. Pero ella mantenía la mirada fija en el retrovisor, sin pestañear, como si observara algo detrás de él. Daniel empezó a sentirse incómodo. Miraba por el espejo, y notaba que, aunque no se movía, sus ojos parecían cambiar de expresión cada vez que él parpadeaba. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Cuando llegaron al lugar indicado, se trataba de una vieja cabaña de madera, visiblemente abandonada, con las ventanas rotas y el techo casi derrumbado. Daniel se giró para avisarle que habían llegado, pero el asiento estaba vacío. No había nadie. Ni la mujer. Ni la maleta. Ni una sola marca de que alguien se hubiese sentado allí. Confundido, bajó del coche, iluminó con la linterna del celular y encontró algo que lo heló por completo. Una foto vieja, en blanco y negro, clavada en la puerta con un clavo oxidado. Era una imagen de la misma mujer, con fecha de 1963. Debajo, en una nota amarillenta, apenas legible por la humedad, se leía: a nuestra querida hija Evelyn, desaparecida en esta carretera una noche de octubre. Nunca regresó. Daniel se subió de nuevo al coche, temblando, y arrancó sin mirar atrás. Hoy, años después, aún evita pasar por esa ruta. Y cada vez que ve a alguien al costado del camino, recuerda esos ojos en el retrovisor. Esa mirada fija. Esa pasajera sin destino, que quizás todavía espera a otro conductor que se atreva a detenerse. Historia 2, kilómetro 26. Era verano, y como cada año, un grupo de 4 amigos, Valentina, Marcos, Iván y Lucía, se embarcó en un viaje por carretera para celebrar el fin del semestre universitario. Su plan era recorrer varios pueblos históricos, acampar en bosques y documentar todo para su canal de YouTube. El primer día fue perfecto.
paisajes hermosos, comida local, buena música y muchas risas. Todo iba como lo habían planeado, hasta que llegó la noche del segundo día. Se encontraban conduciendo por una ruta secundaria en las afueras de un pueblo llamado Santa Delia. El GPS fallaba constantemente y los carteles eran escasos. El sol se había ocultado por completo, y una neblina espesa comenzaba a envolver la carretera. Fue entonces cuando llegaron al kilómetro 26. Justo en ese punto, vieron a un hombre haciendo autostop. Vestía un abrigo largo, sombrero y llevaba una mochila desgastada. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de la visera, pero lo poco que se veía una piel muy pálida y ojos profundamente hundidos ya resultaba inquietante. ¿Lo recogemos?, preguntó Lucía desde el asiento trasero. No sé, respondió Iván, que conducía. Da mala espina. Vamos, seguro es solo un viajero, insistió Valentina, siempre empática. Finalmente, decidieron detenerse. El hombre subió sin decir una palabra. Se sentó en el medio de la parte trasera, entre Lucía y Valentina. ¿A dónde vas?, preguntó Marcos. Al siguiente desvío, dijo el hombre, con una voz seca, casi susurrante. Allí me bajo. Durante los primeros minutos, el silencio se volvió insoportable. Solo se oía el motor del auto y el sonido metálico de algo que el hombre llevaba en la mochila, como si unas cadenas chocaran entre sí. Marcos intentó romper el hielo. ¿Viajas solo?, no respondió el hombre. ¿Y con quién estás? Con los que no pueden hablar. Todos se miraron, incómodos. Pensaron que tal vez era una broma de mal gusto, pero nadie se rió. El ambiente dentro del auto se volvió pesado, casi irrespirable. De pronto, la temperatura descendió bruscamente, y la radio comenzó a emitir interferencias extrañas, como voces distorsionadas. Valentina, nerviosa, se giró para preguntarle algo, pero se quedó helada. El hombre ya no estaba allí. Solo quedaba la mochila, abierta. Y dentro de ella, lo imposible, una cámara de video con el logo de su canal, encendida, reproduciendo imágenes de ellos mismos, grabados desde fuera del coche en tiempo real. Gritaron. Iván frenó bruscamente, salieron todos del coche y revisaron desesperadamente los alrededores. Nada. Solo niebla y el cartel oxidado del kilómetro 26, que ya no estaba derecho, sino torcido hacia la carretera como si alguien lo hubiese arrancado y vuelto a clavar al azar. Decidieron dejar la mochila, subirse al auto y acelerar. Cuando por fin lograron llegar a un área con señal, revisaron las grabaciones de la cámara. Todas estaban en negro, excepto una, con fecha del día siguiente. En esa grabación, se veía el coche abandonado, con las puertas abiertas y el cartel del kilómetro 26. Totalmente arrancado. Desde esa noche, ninguno de los cuatro volvió a hablar del tema públicamente. Cerraron su canal, se distanciaron, y si alguien menciona kilómetro 26, simplemente cambian de tema. Hay quienes dicen que en esa parte del camino el tiempo se rompe, y que los que se detienen allí pueden llevar algo consigo que no debería haber salido de ese lugar. Historia 3. El último aventón. Luis Ramírez llevaba más de 20 años recorriendo las carreteras del país como camionero. Siempre había sido un hombre tranquilo, reservado, de esos que prefieren la compañía de la radio y un café caliente a la de las multitudes. Su ruta habitual lo llevaba desde el sur hasta el norte del país, atravesando zonas boscosas, pueblos perdidos en el mapa y tramos en donde, por kilómetros, no se veía ni una sola alma. Una madrugada de noviembre, cerca de las 3:15 de la mañana, Luis se encontraba en uno de esos tramos solitarios, justo entre las regiones de San Pedro y Valle Blanco. El cielo estaba cubierto de nubes densas y la única iluminación era la de sus propios faros. Mientras tarareaba una vieja canción de José Alfredo, vio algo a la distancia, una figura caminando lentamente por la orilla derecha de la carretera. A medida que se acercaba, pudo ver que era un joven, con una chaqueta de mezclilla, jeans rotos y una gorra.
Llevaba una mochila al hombro y parecía exhausto. Luis no solía recoger autostopistas, menos aún de noche, pero algo en la expresión del muchacho le conmovió. Se lo veía desesperado, casi al borde del colapso. ¿A dónde vas?, le preguntó bajando la ventanilla. A cualquier parte que no sea aquí, respondió el joven, con voz temblorosa. Luis asintió con un gesto de la cabeza y le indicó que subiera. Durante los primeros minutos, el silencio reinó en la cabina. Luis pensó que el muchacho estaría cansado o quizás avergonzado. Pero a los pocos kilómetros, el joven comenzó a hablar, y lo que dijo le heló la sangre. No debía quedarme tanto tiempo, dijo, mirando por la ventana. Él viene cuando oscurece. Cuando los autos paran. Luis lo miró de reojo. ¿Quién viene? El del rostro roto, respondió el joven. No tiene ojos. No tiene boca. Solo se oye su respiración detrás de ti, justo antes de que lo veas. Luis pensó que estaba bromeando. Tal vez drogado. Pero cuando trató de bromear para aligerar el ambiente, el joven lo interrumpió. Usted lo verá esta noche. Siempre viene por quien me lleva. En ese instante, la radio del camión se apagó sola. Luego, se encendió de nuevo, pero en lugar de música, emitía una grabación antigua de auxilio, con una voz que decía: Kilómetro 49, por favor, si alguien escucha esto, no se detengan, no recojan a nadie. Luis trató de apagar la radio, pero los botones no respondían. El camión empezó a tironear, como si una fuerza invisible frenara las ruedas traseras. El motor chillaba, pero el vehículo apenas avanzaba. Fue entonces cuando el joven, con la mirada clavada al frente, dijo con tono seco: Ya está aquí. Luis sintió un aliento helado en su nuca. Giró lentamente la cabeza, pero no vio nada. Solo oscuridad tras los asientos. Sin embargo, podía sentir claramente una presencia pesada detrás de él, como si alguien o algo estuviera sentado allí, observándolo. Desesperado, puso reversa, luego aceleró como nunca lo había hecho en su vida. El camión temblaba, la radio soltaba estática mezclada con gritos y, al mirar por el retrovisor, Luis vio una figura negra, sin rostro, con los brazos extendidos, dentro del camión. Gritó, cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, el camión estaba detenido al costado de la carretera, con el motor apagado y la cabina vacía. No había rastro del joven. Ni mochila. Ni huellas. Solo un papel doblado en el asiento del copiloto. Con manos temblorosas, Luis lo abrió. Era una fotografía antigua, manchada y desgastada. En ella aparecía un hombre muy parecido al joven que había recogido. Pero la foto estaba fechada en 1994, con un sello policial en la parte inferior que decía: Caso sin resolver, víctima desaparecida tras subir a un camión cerca del KM-49. Luis vomitó del susto. No podía entender lo que había vivido. Desde esa noche, nunca volvió a recoger a nadie. Cambió de ruta. Cambió de turno. Pero dicen los que lo conocen que, a veces, en medio del silencio, Luis mira el asiento del copiloto y susurra: No otra vez, por favor, no otra vez. Después de escuchar estas tres historias, dime algo. ¿Volverías a detenerte por una autostopista en mitad de la noche? ¿O aceptarías subirte al coche de un desconocido sin saber quién es realmente o qué es? Estas historias no son inventadas. Son relatos que han circulado por foros, noticias antiguas y testimonios que no pueden explicarse con lógica, pero que han dejado marcas profundas en quienes las vivieron y en quienes se atreven a escucharlas. Dicen que la carretera es como un espejo del alma, oscura, silenciosa, y llena de misterios que solo se revelan cuando uno está solo. Así que la próxima vez que vayas por una ruta solitaria y veas a alguien esperando, piensa dos veces antes de frenar. Porque no sabes si ese será un aventón normal o el último que darás. Si te gustó este video y quieres más historias reales de terror,
Suscríbete, deja tu like y comparte este contenido con alguien que se atreva a verlo por la noche. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez viviste algo extraño en la carretera? ¿Recogerías a un desconocido? Nos vemos en el próximo video.